con algo que ha pasado aquí en este escenario y que usted lo ha venido presentando, y es la arrogancia de los medios de comunicación cuando hablamos de la ética. Y es que pocas veces hablamos de la crisis y nuestra responsabilidad. Y para hablar de ética, sin duda, hay que hablar desde la posición que le tocó a uno, desde tal vez el espejo que uno es frente a sus audiencias. Háblenos de eso. Mabel, gracias, y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros hablando de esto que nos apasiona y que es tan importante para una sociedad que se dice democrática. Mabel, fíjate la curiosidad, veníamos conversando con un colega español, nos vinimos en el carro del hotel para acá y terminamos hablando de ese tema de la arrogancia, porque conversábamos de lo que pasa en este país, de tantas dificultades. Yo le decía que los periodistas teníamos un pendiente en Colombia, y es hacer un poco de autocrítica sobre el papel que hemos cumplido en un país tan conflictivo, tan difícil como Colombia, cómo hemos cubierto la guerra, cómo hemos cubierto el péndulo de la búsqueda de la paz o no, en fin. Y él me decía, ¿y por qué no han hecho esa tarea? Después de que le contaba muchos de nuestros pecados y también muchas de nuestras valentías y de nuestros aciertos, porque si hay algo que no puede pasar en Colombia es que generalicemos, como lo hace la gente con tanta facilidad a veces en las redes sociales. En el periodismo colombiano hay de todo, como en todos los gremios, hay heroísmo, hay gente que ha dejado la piel y literalmente la vida para poder contar una historia. Y hay quienes han abusado del poder que da la prensa también, eso también hay que decirlo. Y cuando hablábamos de esas historias y me preguntaba por qué no han hecho ese ejercicio, dijéramos, de ver hacia adentro, yo le digo, porque somos arrogantes. Porque a los periodistas a veces se nos olvida que no somos parte del poder, que a nosotros nos corresponde ser los veedores del poder. Aunque la prensa tenga mucho poder, la tarea que nosotros tenemos es ser veedores de todos los poderes, los públicos, los privados, los ilegales, y esa es la tarea que tenemos, y a veces se nos olvida y nos vinculamos más de la cuenta con ese poder. Y yo creo que la arrogancia nos mata, el creer que siempre tenemos la razón, el creer que como tenemos carta blanca que nos da la Constitución para entrar a todos los lugares y hablar de todos los temas y señalar con el dedo, se nos olvida que a nosotros también nos tenemos que mirar hacia adentro. Yo creo que allí tenemos un pendiente, y creo que hablar de ética no es hablar de manuales ni nada por el estilo, sino es hablar de lo que hacemos en la cotidianidad, los periodistas y todos los profesionales, y las audiencias también, que tienen en sus manos muchas decisiones. Esa es la invitación que yo hago. Yo creo que la ética es la clave, pero no solamente para el periodismo, yo creo que es clave para la sociedad, pero no como un manual que se escribe y nos dice lo que tenemos que hacer o no hacer, sino como aquello que nos lleva a hacer lo que no hace daño y a mirar en el otro uno que es igual a mí y que también tiene derechos, aunque piense distinto. Yo creo que nos hace falta mirarnos un poquito por dentro a los periodistas en el papel que hemos cumplido, reflexionar, criticarnos, autocriticarnos y avanzar, reconocer lo que hemos hecho bien, pero también lo que hemos hecho mal. No todo lo que hemos hecho ha sido un trabajo bien hecho. Alberto, usted es autoridad en el tema de la investigación en este país, pero además porque con su rigurosidad usted también, digamos, le ha enseñado a Colombia sobre los hilos del poder y el control desde lo económico, si se me permite. Pero también en este ejercicio de autocrítica falta también ponernos un poco y decirles a las audiencias desde dónde lo contamos. Sí, no lo hace nadie, pero deberían hacerlo otros medios, otros colegas. Y en la línea de lo que dice Yolanda, lo que ha faltado también es informar sobre los medios, desde los medios, y hacer crítica de los medios, y hacer información. Este año, por ejemplo, todos los periodistas hemos escuchado de amigos y de colegas que ha habido en el tiempo, en semana, una reducción muy importante de periodistas, pero no hay noticias sobre eso. En el tiempo debería haberla, ellos mismos deberían informar, porque esa lealtad se le debe a los lectores de ese mismo medio, y eso hay que explicárselo a esos lectores, pero a su vez los medios que son competencia deberían tomar eso como noticia, porque es noticia, y sin embargo nunca se hace. Yo me acuerdo en épocas nilo tempore, en la crisis del Grupo Gran Colombiano, que había un solo periódico en Colombia que denunciaba esos abusos, que era El Espectador, y que era Guillermo Cano en El Espectador. Y en el tiempo había notas editoriales que decían: hay que sacar ese escándalo de las páginas de los periódicos, claro, para que lo pudieran enterrar en los tribunales. Pero de eso ningún otro medio informaba, de esa posición que tomó El Espectador, que le costó al Espectador
no se informaba. Todo el mundo hablaba de que había un veto, que empezó porque el Grupo Gran Colombiano le quita los avisos de cines al espectador, porque el Grupo Gran Colombiano era dueño de Cine Colombia. Y en esa época uno sabía si iba a una película mirando el tablero de avisos del periódico, pero de eso nunca se informaba. Por pequeño que sea, en la región más olvidada de Colombia o del mundo, cuando se le entrega un micrófono, cuando se le entregan las páginas de un periódico, adquiere un poder inmediatamente. Realmente lo que diferencia en las sociedades el poder es quién controla la comunicación. Y a cualquier persona que se le entrega un micrófono, se le entrega un poder. Pero ese poder, como dice una canción, puede ser verbo y puede ser sustantivo. El sustantivo es cuando el poder se ejerce a partir de las conexiones con los poderosos, pero lo otro es el ejercicio del verbo de poder. Yo puedo hacer tal cosa, y de ahí nace la arrogancia que ejerce el mundo del periodismo, que cualquier persona con un micrófono puede hacer muchas cosas, lo mismo quien escribe en una página. Por eso es tan importante y de tanta responsabilidad lo que se está emitiendo, porque la persona que lo emite lo está haciendo desde un pedestal, el pedestal que le da el medio de comunicación. Por eso es que siempre uno sabe perfectamente que el otro apellido que uno lleva, yo soy Jorge Cardona, pero tengo un apellido que es El Espectador también. Entonces eso evidentemente la gente me puede reconocer sobre eso. Y si yo mal utilizo el nombre que yo estoy teniendo, estoy haciendo un mal ejercicio del poder. Entonces, finalmente todos los seres humanos, todos los que estamos reunidos acá, todos tenemos un pedacito de poder como verbo. Podemos hacer muchas cosas. Y ese poder se puede convertir en una temeridad. Y ahí es donde viene la arrogancia y donde el periodismo tiene que ejercerse de una postura. Yo diría que la palabra no es de humildad, pero sí de mucha sinceridad. El periodista es el que tiene que ser veedor del poder. A mí lo que me preocupa, tal vez, es que ese poder que se le entrega a alguien que tiene un micrófono, que tiene una cámara, es un poder que se le da a alguien que tiene una responsabilidad en la sociedad. Es decir, nuestra profesión está protegida en la Constitución, no porque a Mabel o a Yolanda o a Jorge o a Alberto o a cualquiera de los periodistas la Constitución nos otorgue un poder especial en estricto sentido personal. Es porque nos permiten cumplir una labor a nombre de la sociedad. Nos permiten llegar a donde otros no llegan, nos permiten mirar lo que otros no ven, nos permiten tener unas prebendas, pero no para nosotros mismos. Nosotros somos los enviados de la sociedad. El problema es que en el camino se nos olvida. Y creemos que nos dieron el poder a título personal. Y es ahí donde los periodistas empiezan a decir, ¿usted no sabe quién soy yo? Y empiezan a malusar ese poder, el poder que nos dan, es en beneficio de una sociedad que necesita saber, que necesita ver, que necesita investigar, que necesita conocer. Y los instrumentos somos los periodistas. Que no se puede confundir la velocidad con que se difunde una información con la lentitud con la que hay que preparar un contenido. De modo que ahí hay una cosa con la cual no se puede competir, que las tecnologías hoy hacen que la noticia llegue instantáneamente, estupendo. Antes había el monopolio de la bobina de papel. La noticia pasaba por una impresión y había que traer el papel del Canadá y había que esperar que el periódico llegara a las 5 o a las 6 de la mañana a la casa. Pero el trabajo que implica una buena información no se puede confundir con la velocidad que se ha cambiado en la entrega. De modo que contra eso no se puede competir. Hay que seguir con los principios de siempre. O sea, usted no puede lanzar algo que no sea bien trabajado de acuerdo con lo que lo requiera. Si usted se pone a competir con eso, eso no es periodismo.